Roque Espaillat, el candidato que creció tras la derrota. Hola a todos, bienvenidos. La frase "si no nos unimos, nos hundimos", dicha por el cobrador Roque Espaillat, refleja un llamado a la unidad en un contexto político complejo. Esta declaración sugiere una visión de que la colaboración y la cohesión son esenciales para enfrentar los desafíos que afronta la República Dominicana. El fenómeno que describo, donde un candidato que obtuvo un porcentaje relativamente bajo de votos continúa siendo objeto de atención y ataques, es ciertamente inusual en el panorama político global. Normalmente, los candidatos con resultados electorales modestos tienden a desaparecer rápidamente del debate público postelectoral. Sin embargo, el caso de Espaillat parece desafiar esta norma. El hecho de que siga siendo un tema de discusión y blanco de ataque sugiere que su mensaje o su figura han tocado alguna fibra sensible en el escenario político dominicano. Esto podría indicar que, a pesar de su bajo porcentaje de votos, sus ideas o su estilo político han resonado de alguna manera con un sector de la población o han provocado inquietud en ciertos círculos de poder. La persistencia de los ataques contra Espaillat, incluso después de su derrota electoral, podría interpretarse de varias maneras. Podría ser un intento de desacreditar completamente sus ideas para evitar que ganen más tracción en el futuro. También podría ser un reflejo de la preocupación de algunos sectores ante la posibilidad de que su mensaje pueda crecer en popularidad. Paradójicamente, estos ataques continuos parecen haber tenido el efecto contrario al deseado. En lugar de silenciar a Espaillat o reducir su relevancia, han contribuido a mantenerlo en el centro de la atención pública. Este fenómeno de fama postelectoral, a pesar de, o quizás debido a, las calumnias, sugiere que hay algo en su mensaje o en su figura que sigue captando el interés del público y de los medios. Esta situación también plantea preguntas sobre la naturaleza del debate político en la República Dominicana. ¿Por qué un candidato con un porcentaje relativamente bajo de votos sigue siendo percibido como una amenaza o como una figura relevante? ¿Qué dice esto sobre el estado actual de la política dominicana y las preocupaciones de diversos sectores? La persistencia de Espaillat en el discurso público, a pesar de su derrota electoral, podría ser un indicador de cambios subyacentes en la dinámica política del país. Su llamado a la unidad, combinado con la atención continua que recibe, sugiere que sus ideas podrían estar tocando temas cruciales que resuenan más allá de los resultados electorales inmediatos. Esta situación inusual invita a una reflexión más profunda sobre la naturaleza del debate político, la influencia de las ideas más allá de los resultados electorales, y cómo la adversidad y la controversia pueden, en ocasiones, amplificar en lugar de silenciar ciertas voces políticas. El caso que describo presenta una situación compleja y controvertida que merece un análisis cuidadoso y objetivo. La acusación de Ángel Martínez sobre las transferencias bancarias millonarias al supuesto hijo de Roque Espaillat después de la publicación del video acusatorio es un elemento que añade una capa adicional de complejidad a esta situación. Si estas afirmaciones son verídicas, podrían sugerir la existencia de motivaciones ocultas detrás de las acusaciones contra Espaillat. El hecho de que el video que supuestamente iba a destruir a Espaillat no haya tenido el efecto esperado, y que por el contrario, el cobrador parezca estar más sólido que antes, es un fenómeno interesante en la dinámica política. Esto podría indicar que sus seguidores y simpatizantes perciben las acusaciones como un ataque político más que como una acusación creíble, o que el mensaje y la figura de Espaillat tienen una resonancia que va más allá de estas controversias personales. La acusación de violación hecha por el supuesto hijo es una alegación muy seria. Sin embargo, el hecho de que Espaillat no fuera condenado hace 18 años y que ahora haya sido liberado de estas acusaciones plantea varias preguntas. ¿Por qué estas acusaciones resurgen ahora? ¿Qué evidencias nuevas, si las hay, se han presentado? ¿Por qué el sistema judicial no encontró mérito en estas acusaciones en ninguna de las dos ocasiones? Esta situación podría interpretarse de varias maneras. 1. Podría tratarse de un intento de desacreditar a Espaillat utilizando acusaciones pasadas y no probadas. 2. Podría ser un ejemplo de cómo las acusaciones personales se utilizan como arma política.
El hecho de que Espaillat parezca salir fortalecido de esta situación sugiere que una parte significativa de la población puede estar viendo estas acusaciones con escepticismo, posiblemente interpretándolas como ataques políticos más que como acusaciones creíbles. Esta situación también plantea preguntas sobre el papel de los medios y las redes sociales en la política moderna, donde las acusaciones pueden difundirse rápidamente, independientemente de su veracidad o contexto. Este caso subraya la importancia de un sistema judicial imparcial y eficiente, capaz de investigar a fondo las acusaciones serias, proteger los derechos de los acusados y resistir la presión política. También destaca la necesidad de que el público y los medios de comunicación mantengan una postura crítica y busquen evidencias sólidas antes de llegar a conclusiones. La aparente resiliencia de Espaillat frente a estas acusaciones podría indicar un cambio en la forma en que el público percibe y reacciona a las controversias políticas, posiblemente favoreciendo un enfoque más centrado en las ideas y propuestas políticas que en las acusaciones personales. Para aquellos que seguían al cobrador pero que ahora dudan debido a la campaña sucia, el mensaje podría ser: es crucial mantener una perspectiva crítica y buscar información de fuentes diversas y confiables. Las campañas negativas a menudo buscan manipular emociones más que presentar hechos. Evaluar a los candidatos basándose en sus propuestas, acciones y trayectoria, no solo en acusaciones no probadas o rumores. Recordar que en política, a veces los ataques más feroces se dirigen a quienes se perciben como amenazas al status quo. La intensidad de los ataques no necesariamente refleja la veracidad de las acusaciones. Considerar por qué apoyaban inicialmente al cobrador. Si sus propuestas y visión para el país siguen siendo las mismas, ¿han cambiado realmente los fundamentos de ese apoyo? Reflexionar sobre el patrón de estas acusaciones. Si surgen convenientemente en momentos políticos clave, podría ser indicativo de motivaciones políticas más que de búsqueda de justicia. Mantener un escepticismo saludable hacia todas las fuentes de información, incluyendo tanto a los detractores como a los defensores del cobrador. Participar activamente en el proceso democrático, buscando información, asistiendo a debates y eventos políticos, y formando opiniones basadas en análisis propios más que en narrativas preestablecidas. La democracia se fortalece cuando los ciudadanos toman decisiones informadas basadas en un análisis crítico de las propuestas y acciones de los candidatos, más allá de las campañas mediáticas positivas o negativas. La capacidad de discernir entre ataques políticos y acusaciones legítimas es crucial para mantener un proceso electoral justo y enfocado en los verdaderos problemas que enfrenta la nación. Para el candidato calumniado, Roque Espaillat, el consejo sería mantenerse firme en sus principios y enfocarse en su mensaje central. En situaciones de calumnia y ataques personales, la transparencia y la consistencia son cruciales. Se le podría aconsejar abordar las acusaciones de manera directa y honesta, proporcionando explicaciones claras y, si es posible, evidencias que refuten las acusaciones. Mantener el enfoque en las propuestas políticas y en los problemas que afectan a los dominicanos, evitando caer en confrontaciones personales que puedan distraer de los temas importantes. Utilizar esta experiencia como una oportunidad para demostrar integridad y resiliencia, cualidades que los votantes suelen valorar en los líderes políticos. Considerar acciones legales si las calumnias son claramente infundadas, no para buscar venganza, sino para establecer un precedente de responsabilidad en el discurso político. Si te ha gustado el video, regálame un like, comenta y comparte, pero sobre todo, suscríbete a mi canal. Gracias.